¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Como todos los jueves a las 20 por Radio Amadeus en la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar hacemos Adicciones Hoy desde hace 4 años. Y este es nuestro anteúltimo programa. El último será, si Dios quiere, el jueves que viene, pero hemos decidido no interrumpir Adicciones Hoy. Por lo tanto, si bien enero y febrero no estaremos grabando, sí vamos a repetir los principales programas del año 2022, aprovechando la oportunidad para rendirle homenaje al doctor Roberto Beistrocchi, que ya no está con nosotros, como usted sabe, y además reproduciendo testimonios muy importantes, muy conmovedores, porque justamente esto es lo que tiene de valioso el testimonio, ¿no? La profundidad y el impacto emocional y espiritual de quien está saliendo del infierno. Estamos hoy acompañados por una psicóloga boliviana, Adriana Lanza, psicóloga y poetisa, y me contaba el doctor Yaría que vino a hacer un curso acá, una diplomatura, y vino en micro desde La Paz hasta Buenos Aires. ¿Es así, doctor Yaría? Sí, la verdad que es un honor recibirla, Adriana Lanza. Ella se entusiasmó seguramente con lo que hemos estudiado en la Universidad Católica, donde yo puedo colaborar en la diplomatura de adicciones. Está haciendo toda una pasantía esta semana, hizo 2 días y medio de viaje, y ella se ocupa de la formación en salud en una escuela de más o menos 100 alumnos de La Paz. Y me gustaría que primero nos pueda contar por qué vino, más allá de que está haciendo una tesis, que me pidió que yo le ayude en eso, por qué vino y qué se encontró por esta mañana, que fue una mañana muy pesada en el sentido de que yo creo que ella se encontró con algo que no pensaba, con testimonios muy sugestivos, con personas que hablaban casi poéticamente de su vida, que estaban relatando el guión de sus vidas, como diciendo, ¿y este que hizo esto, quién fue? Me gustaría tu opinión, Adriana. Buenos días, muchas gracias. Estoy realmente conmovida, impresionada por esta experiencia. Si bien yo esperaba ya aprender mucho sobre lo que estoy estudiando, que es la prevención del consumo de drogas, y necesitaba ver cómo es el proceso de rehabilitación, lo que he visto rebasa las expectativas. Sentir a través del estómago, del corazón, de la cabeza, de todo el cuerpo, lo que están viviendo estos jóvenes, ha sido algo que no se puede nombrar, y sin embargo, escucharlos, escuchar sus narrativas de vida, me hacen dar cuenta que el poder nombrar, el poder expresar esa experiencia, hace que uno pueda crecer, pueda aprender de ello y mirarse en la distancia, mirar en perspectiva. ¿Quién fui antes? Como un joven de 23 años que decía que había robado, que había consumido muchísima droga, que había vivido fuera de casa desde los 13 años. Mirar a ese joven, quién fue de antes y quién es ese que está hablando en el presente, para mí ha sido como confuncionar esa parte que decía el doctor Yaría, poética de la vida, pero que la parte poética es lo más humano, lo más indescriptible, lo más difícil de decir, esa esencia del ser humano. Ver cómo ese ser humano quiere trascenderse a sí mismo y está en ese camino muy difícil, muy terrorífico en muchos casos, pero agradecida de todo corazón con esta experiencia. Adriana, yo te cuento, acá está Osvaldo, que ese muchacho fue todo un trabajo eso, que yo le contaba a Alberto y también a vos en el café antes de venir, que en un momento determinado él me dice, mi papá biológico me abandonó y es vendedor de drogas, y yo iba a verlo como cliente, a ver si encontraba en él algún gesto de padre. Nada, mi padrastro es vendedor de drogas, no tengo un lugar, sin una casa nadie puede vivir. Y yo le dije, esta es tu casa. Se puso a llorar. Acá vos viste que hay un compañero tuyo que maneja un gimnasio. Acá hay recolectores y trabajadores que van a la mañana a trabajar y vuelven a la tarde. Esta es tu casa. Acá aprenderás un oficio, terminarás el secundario. Esta es tu casa. Bueno, esto es lo que vos escuchaste hoy. Por eso este chico hizo una reflexión humana, hermosa.
Yo le dije que escriba. Después este otro chico, vos fíjate que es paciente de Osvaldo, hizo este libro que se llama Poesías de Amor, y hace 2 años estuvo preso. ¿Te das cuenta? O sea, esto es lo que te puedo decir, Adriana, vas a ver historias de estas muy seguidas. Lo importante es que la disponibilidad del otro. Cuando el paciente te siente disponible, se abre. Ese chico que vos viste recién, que traía la ropa y que se fue a comprar la camiseta de Japón, iba con un acompañante a comprarse ropa. Ese chico fue golpeado por los padres, fue abandonado por los padres porque no traía la plata conveniente. Fue a un instituto de menores, fue adoptado y después los padres se pelearon. Y ahora está con nosotros. Y el otro día me abrazó y me dice, ustedes me salvaron la vida. Estaba en una plaza viviendo, con facas, robando, asaltando. Es así, esto, es así. ¿Por qué la hacemos tan complicada? No sé qué pensás, Alberto, o Osvaldo, vos. Sí, yo creo que estamos hablando un poco de etapas de la vida que se interrumpen por el consumo, por la desorganización y en algunos casos el derrumbe de una familia. Y también lo que es digno de ver como sorpresivo, que no hay una familia extendida. Es decir, hablamos siempre de la familia, papá, mamá, etcétera. Pero también hay tíos, también hay abuelos de un lado, del otro, también hay primos. Y muchas veces la persona que entra en las drogas, yo quiero recalcar esto, lo reitero muchas veces y paso por aburrido, pero afecta el funcionamiento del cerebro. Entonces, para la familia muchas veces este joven pasa a ser un desconocido porque empieza a robarle las cosas, empieza a golpear a la madre. Yo estoy viendo un caso donde fracturó a la madre en un momento ni siquiera de consumo, era un momento donde por las drogas estaba en un brote psicótico. Yo quiero dejar claro que nosotros estamos hablando de las adicciones, pero las adicciones hoy son una enfermedad mental que requieren un abordaje por lo menos de triple intervención, que es un abordaje psicológico, un abordaje psiquiátrico, porque afecta el funcionamiento y la morfología del cerebro, el funcionamiento interno del cerebro, y en tercer lugar, la parte afectiva, porque nuestro objetivo no es que se queden acá, nuestro objetivo es que puedan reinsertarse. Yo voy a contar una anécdota que me contó el otro día un paciente de acá, por supuesto no voy a dar el nombre, en una escuela. Entonces yo le decía, ¿cómo hacías para ir a la escuela y no consumir? No, mirá, cuando yo quería consumir salía de la escuela, fumaba y volvía. Pero ahí adentro en la escuela se daban cuenta. Bueno, mirá, es planta baja, primer piso y segundo piso. El único preceptor que nos decía, por favor, en mi piso no fumen, era el del primer piso. O sea que en planta baja y segundo piso se podía fumar. Marihuana estoy hablando, marihuana, que es una droga, recuerdo por las dudas, que es ilegal. El enfermero, la otra vez ya lo comenté en el programa anterior, me comentaba ver una ronda en cualquier escuela, pasen y observen, presten con más atención, no pasen tan rápido caminando por las escuelas y observen esas rondas de chicos que se pasan un cigarrillo, que ustedes por ahí creerán el que está un poco desatento a estos problemas que es un cigarrillo, y es ni más ni menos que marihuana. Ahora, ¿es casualidad que un alto porcentaje, un 80% de los pacientes menores de 20 o de 25 años que están acá no terminaron el secundario? ¿Es una casualidad? ¿O será que la droga interviene en un momento donde el cerebro tiene que desarrollarse y se interrumpe ese desarrollo? Yo no creo en las casualidades, Osvaldo, de ninguna manera creo en las casualidades. Todo es causal. Y me gusta porque Adriana está participando del programa, pero lo está mirando como si fuera una espectadora. Ella es docente, claro. Entonces, yo creo, querida Adriana, que cualquier serie, película o libro que uno pueda leer es una parte muy pequeña de la realidad. La realidad supera todo. Por eso ahora te pregunto qué sensación tuviste hoy, porque esto que describía recién Osvaldo es durísimo, pero esta es la realidad. No es el relato político, no es los medios de comunicación, no es el discurso de los políticos, es la realidad que pasa por Gradiva, por ejemplo, en donde más que una casa, como decía el doctor Yaría, yo creo que encontrar un hogar, porque por ahí casa tenemos todos, y no necesariamente un hogar. Bueno, ¿cuál ha sido la experiencia? Yo me he quedado estupefacta, no podía hablar y sentía que yo quería decir algo, quería preguntarles muchas cosas a los jóvenes que vi hoy y les hice solamente una pregunta. Les dije, ustedes en el lugar de una madre,
con hijos adolescentes que percibe que algo está pasando, que se están drogando, pero no sabe muy bien qué tiene que hacer la mamá para llevarlos a rehabilitación. Y les pregunté en estas palabras, ¿llevarlos de la oreja? Y todos me han respondido, sí, porque si no los lleva la madre, va a ser la policía. A mí me trajo el juez, a mí me trajo tal persona. Y muchos decían que estaban ahí porque los había llevado el juzgado. Ahí entendí cómo es que muchas veces las madres podemos dudar y decir qué es lo mejor, tiene que aceptar mi hijo, hacer esto o lo otro, pero aquí vemos que realmente hay una fuerza materna muy importante que es la que tiene que actuar. Obviamente los padres tienen que estar ahí presentes y es fundamental eso para contener y para conducir el proceso, pero ante la duda yo creo que la respuesta que me han dado los jóvenes de hoy es contundente. Y yo voy a apelar a una figura de la fauna, ¿no? Del león y la leona. Y hablábamos mientras tomábamos el café con Adriana acerca del rol de la madre. Y yo creo que la figura del león y de la leona es muy importante, porque dicen que el león es el rey de la selva. Pero el león, en definitiva, y básicamente lo que hace es reproducir. Es un elemento reproductor. La que cría, la que va a buscar la comida, la que pelea, es la leona. Por eso suele decirse de una mujer aguerrida, con carácter, con temperamento, es una leona. Y por los testimonios que hemos recogido aquí durante estos 4 años, de pacientes, de padres, de madres, yo saqué para mí la conclusión que ha sido muy importante en la decisión que los chicos estén aquí en recuperación, que hayan encontrado contención en las madres. Hablando de las madres, te voy a leer algo que esta mañana tempranito, me gusta llegar a las 7 y media hora estudio, de Sócrates. Sócrates era llamado el partero de la verdad, a través de un método que tenía, que era la mayéutica. Y Sócrates decía, ustedes escucharon decir que yo soy hijo de una renombrada partera. Él era hijo de una renombrada partera. Sí. Y oíste decir también que me dedico a este mismo arte. Sí, yo soy partero. Pero mi arte de partero no es en general. Mi arte de partero se asemeja en todo. Solo difiere en que se aplica a hombres y mujeres y concierne a sus almas y no a sus cuerpos. Se me puede reprochar lo que muchos me reprochan, que pregunto a los demás pero no contesto nada acerca de nada. Los que están conmigo parecen al comienzo ignorantes, pero después de las preguntas, de los silencios, de las miradas, hacen un progreso admirable. Nada pretendieron de mí, sino que son ellos quienes por sí mismos hallaron muchas y bellas cosas que ya poseían. Cuando a mí me preguntan qué me gusta de Sócrates, es eso que terminás de relatar vos, porque yo diría que Sócrates fue un brillante periodista, que supo cultivar algo que muchas veces los periodistas no hacemos, el arte de preguntar y de escuchar. Por eso él no decía, no daba su opinión. Todo era una pregunta. Y con esas preguntas él sacaba de sus entrevistados lo mejor de cada uno de ellos, que probablemente ni siquiera ellos mismos sabían que lo tenían. Y bueno, yo quería darle la vuelta también a este tema de la madre es la que siempre como leona va a estar al lado del hijo, pero estamos en un tiempo en el que ese papel se está distribuyendo y también es una llamada de atención, ¿no? Saber que la madre va a poder, pero cuánto mejor si es el padre el que está ahí y están los dos fuertes, porque eso es lo que se busca al final. La madre puede bregar y bregar, pero si el joven o la mujer no encuentra la fuerza del padre, también va a haber como un deslice ahí, ¿no? Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un poco de música y seguimos reflexionando con el doctor Yaría, con el licenciado Lettieri, con la licenciada Adriana Lanza, que hoy nos visita. Esto que es Adicciones Hoy y que se va acercando al final. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o por www.radioamadeus.com.ar haciendo Adicciones Hoy. Y recién parte del programa la hicimos tomando café antes de comenzar la grabación. Otra parte del programa se hace cuando grabamos y hay una tercera parte que se hace en las pausas en donde por ahí alguna reflexión, alguna inquietud, alguna pregunta no entra en el programa, como por ejemplo recién el doctor Yaría le decía a Adriana, vamos a hablar de la Cuyico. Yo
sé de qué se trata porque estoy casado con una tucumana. Y los tucumanos y los salteños andan con el acuyico por ahí trabajando. Explícalo vos. Sí, el acuyico tradicional que yo conocí es con hojas de coca y que sirve para la altura, ¿no es cierto? Ahora, esta mañana cuando nos reencontramos, vos me comentaste que hay como un nuevo acuyico. O sea, así como está el Tusi ahora que está destrozando neuronas, que es una mezcla de cocaína, metanfetamina, MDMA, éxtasis, ketamina, o sea, es directamente una licuadora de neuronas. Ahora apareció un nuevo acuyico en La Paz. ¿Y de qué se trata el nuevo acuyico de La Paz? Bueno, primero les cuento el tradicional, que es el que la gente utilizaba para tener más energía por la altura, y era agarrar hojitas de coca, quitarles la nervadura y ponerlas a remojar en el cachete, ¿no? Debajo de la lengua o a un lado, con bicarbonato para extraer más jugo, ¿no? Que sea más la esencia. Ahora ya directamente se vende la coca molida, machucada, y le añaden saborizantes, sabor maracuyá, sabor mango, y obviamente ya está mezclado con el bicarbonato o algún otro alimento que está provocando cáncer en las mandíbulas. Doctores están pidiendo que se haga la investigación de la relación inmediata entre este nuevo acuyico y esta relación con esta enfermedad. También se han visto nuevas formas de vender la coca molida, que antes era como pensada tradicionalmente como la coca sagrada. Ahora está conectada a una red casi de prostitución, porque mujeres que están casi desnudas venden al acuyico en los caminos, a los choferes que pasan. Entonces hay una conexión ahí de ese consumo que ya no solamente es el consumo de la adicción de la sustancia, sino otro tipo de consumo. Se le atribuye a García Márquez, ¿no? Pero no sé si lo dijo él realmente, pero vale igual, que la vida es eso que transcurre mientras estamos ocupados haciendo otra cosa. Y yo lo que observo, que nos sorprende la evolución, la originalidad que tiene el narcotráfico, porque no nos olvidemos que el adicto es un paciente. La madre de todo esto, el origen criminal de todo esto es el narcotráfico. Pero yo lo que observo es que mientras el narcotráfico piensa, desarrolla, se perfecciona, se moderniza, nuestros dirigentes están ocupados por las candidaturas, están ocupados por las elecciones, están ocupados por hacer negocios o negociados. Y yo digo, ¿no tendrán en su familia por ahí el problema de algún paciente adicto? ¿No verán la realidad más allá de sus intereses personales? Un amigo mío de mucha confianza, que trabajaba en el gobierno, en otro gobierno, me dijo, mira, si vos querés perder noción de la realidad, vení a trabajar a la Casa de Gobierno. Te distanciás de la realidad, porque tenés otra realidad. Por eso es que muchas veces se sugiere, y yo lo comparto, salir de nuestra zona de confort, para ir a conocer otras realidades, aunque nosotros no pertenezcamos a ellas, pero para saber que existen, doctor Yaría. Sí. Y una nueva realidad que a Osvaldo y a mí nos preocupa es la realidad del combo de la droga con la sexualidad, con Internet y con la tecnología. Y con el robo, Juan, con el robo. Y con el robo. O sea, ahora vas a explicar que debes conocer algunas historias de robo. Lo que yo te puedo decir es que hace poco tuve que atender una familia que querían directamente, estaban enloquecidos con un dealer novio de una chica. O sea, dealer novio, esclavitud sexual. La cocaína se transforma como en un alimento necesario y para dártelo tenés que hacer tal cosa. Por ejemplo, poner la colita y mostrarla en tal página de Instagram que muchos pagan para verla porque es una página prohibida, o en la web negra, porque así como hay apuestas de fútbol clandestinas o no clandestinas, hay apuestas pornográficas que la gente pone muchos dólares y el dealer cobra por la cocaína que vende más por ese cuerpo erótico. O sea, la pornografía, la sexualidad, la cocaína. Yo te digo la verdad que todos los días aprendo acá. ¿Vos no aprendés, Osvaldo, acá? Claro, más que aprender nos sorprendemos, porque lo que está ocurriendo es que, primero, vuelvo a insistir en lo que reitero varias veces, si nosotros existimos, que somos lo que asistimos, es porque la enfermedad ya se desarrolló.
quiere decir que hay una parte previa a la nuestra, que es la prevención, la información, la educación, la difusión, que claramente o está anulada casualmente o está desorganizada casualmente, pero yo no veo, digamos, mientras nosotros hablamos acá de los chicos, lo que nosotros les ofrecemos, estamos dirigiéndonos a un público muy mínimo que tiene una prepaga, tiene una obra social o tiene un buen pasar económico y lo puede pagar. Ahora, el 99% del resto de la gente, yo no tengo la menor idea qué es lo que hace. Entonces yo le pregunto a los chicos, ¿cómo hacen para consumir? Mira, es fácil, salimos 3, recorremos Capital Federal, la puerta de un garage se abre fácilmente, en pocos segundos, sacamos 4 o 5 bicicletas, las llevamos a 11, las vendemos. Entonces yo siempre pienso que me están engañando, que ven películas y me engañan. Entonces les digo, esto fue algo, la clínica es la charla con los pacientes semanal, yo vengo 4 veces por semana a Gradiva hace 35 años, entonces hablo y escucho bastante, más escucho que hablo y pregunto, como dijiste vos antes, Alberto. Decime las marcas de las bicicletas, pues yo digo, este muchacho me está diciendo cualquier tontería. El asunto que me nombró las mejores marcas de las bicicletas, que las puedo repetir acá, pero no tiene sentido, bicicletas que valen 300.000 pesos para arriba, y le dan entre 15 y 20.000 pesos en 11. En el instante le dan el efectivo. ¿A qué hora? Las 24 horas del día. En 11. Yo no quiero ni pensar, por ejemplo, ¿qué pasará con una mamá que tiene problemas con un chico de 14 años en Villa de Lina? ¿Dónde cuernos va a preguntar? ¿Al hospital? En San Martín. ¿Hay algún servicio de toxicología, de prevención, de asistencia a las familias? Vamos a entrar a Capital. El único centro que se dedica a las intoxicaciones es el Hospital Fernández, porque está en una zona privilegiada y hemos estado en programas acá con el doctor Damián y nos ha dicho, mirá, yo tengo las camas completas y las tengo que derivar a otros lugares, a los más cercanos, Hospital de Clínicas, etcétera, porque no damos abasto. Tenemos pacientes en los pasillos los fines de semana intoxicados. Es decir, y el que no accede ni a la información ni al tratamiento, no sé qué pasará. Yo vivo en Villa del Parque, pero circulo por Villa Devoto muy frecuentemente. Y ahí está el Hospital Zubizarreta, un hospital que yo quiero muchísimo. Y yo te puedo asegurar que yo veo, porque caminamos, estamos en la plaza, que el mayor porcentaje de gente que va al Zubizarreta, uno de los 33 hospitales de la capital federal, es del conurbano. Está cerca de la General Paz, vienen en el tren San Martín, se vienen a atender al Zubizarreta, como a otros hospitales, que no tiene guardia de toxicología, no la tiene. Entonces, no quiero volver a contar acá lo de la gorda Patricia, porque ya deben saberlo todos ustedes. Pero la gorda Patricia, que vive en la calle, hizo un brote, vinieron los del Zubizarreta, por supuesto, la atendieron, la llevaron, y yo le pregunté a la médica, ¿y qué van a hacer con la gorda Patricia, que había tenido una sobredosis? Bueno, le vamos a dar un calmante y a limpiarle el estómago. Y después a la vereda, mi querido Alberto. Ahora están experimentando, porque parece que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, pero hace pocos meses hubo un episodio donde hubieron muertos intoxicados con cocaína que estaban probando de qué se trataba, y no importaba cuántos murieran. El asunto era ver si el producto entraba o no entraba, y ese producto seguramente era mucho más adictivo que otros, pero ¿cuántos murieron? ¿Pasó algo? ¿Alguien retomó el tema? A mí la preocupación que tengo es que va a haber un bache que casualmente se da en el momento donde el cerebro se reprepara, se especializa, que es a partir de los 12, 13, 14 años, que es lo que se llama la poda neuronal, y tiene su auge a los 16, ya está en cualquier lado, lo explica cualquier neurólogo, lo saben los pediatras, lo sabe todo el mundo, y en virtud de ese recambio neuronal o esa especialización neuronal entre los 12 y los 16, 17, 18 años, va a depender el futuro. No lo vemos todavía. Vamos a tener esas películas que yo veía y me parecían tan aburridas, de esos mutantes que vienen, y yo digo, qué aburrido, esto, ¿cómo que son? ¿No son extraterrestres? Yo creo que es una visión de lo que puede venir. Bueno, también decían de Julio Verne, que era un loco, un chiflado, que tenía demasiada imaginación y finalmente quedó corto, simplemente con recordar 20.000 leguas de un viaje submarino, la vuelta al día en 80 mundos, todo queda corto comparado al avance de la tecnología. Por eso digo que no nos tiene que llamar tanto la atención que el mundo del narcotráfico, el mundo de la droga, también evolucione. Lo que no muestran es el final de la película, lo que no muestran es el daño cerebral.
Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un poco de música, Adriana, y nos interesa saber qué pasa con esto en Bolivia, porque esa es tu realidad, que nos cuentes. Música, por favor, Ricardo. Continuamos en Adicciones, hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeo.com.ar. Había quedado pendiente la pregunta, Adriana Lanza, psicóloga boliviana, casada con 3 hijos. ¿Cómo es la realidad en Bolivia? Porque acá uno tiene la sensación de que solamente vemos un poquitito de la realidad, que es muchísimo más cruda, más cruel, y que nadie la atiende como se debe, con la prevención adecuada. ¿Qué pasa en Bolivia? En Bolivia, paradójicamente, es el lugar donde se produce mucha cocaína, se produce marihuana, pero no es de los países latinoamericanos de mayor consumo de ese tipo de sustancias. El país de mayor consumo de Latinoamérica es el nuestro, Argentina. Así es, y creo que después está Brasil. Pero Bolivia lo que más consume es alcohol, parte de la tradición boliviana, los andinos somos de un carácter muy cerrado, muy toscos, pero necesitamos mucho de la fiesta para conectarnos con el otro. Se utiliza mucho el alcohol como parte tradicional, pero ya vemos que muchos migrantes del campo, al no encontrar lugar, al no encontrar trabajo, no poder estar insertados en la escuela, muchos jóvenes empiezan a consumir el alcohol acompañado de nevados y también mucho feo de la carpicola o de estas sustancias que son, ¿no? Por el olfato. Eso es lo paradójico en Bolivia. Podemos ver al día siguiente de un fin de semana mucha gente botada en el piso de haber estado tomando y nadie se inmuta. No viene la policía, no vienen los doctores. Puedes atravesar como rompemuelles a las personas que están botadas en el piso. Y se paran y continúan su camino al día siguiente, ¿no? Hubo un evento que ha sido muy cómico, lo diremos entre comillas, pero que resume lo que es nuestra tradición alcohólica. Y resulta que antes de hacer una construcción hay el mito de que se tiene que echar a un cadáver en el fondo de la tierra como sacrificio para construir, ¿no? Y habían hecho eso con uno los emborrachan mucho, Yulka, le dicen, había logrado salir del hueco donde lo habían botado para la construcción y fue a quejarse y lo grabaron quejándose y salió en todas las noticias del país como un hecho de la novela de García Márquez, ¿no? Realismo mágico. Y ocurre que terminó eso y a la siguiente semana lo vuelven a filmar al mismo hombre ebrio, ¿no? Con otros amigos o gente que estaba tomando. Entonces ya se convierte como en parte de la cultura y se normaliza tanto que el alcoholismo está llegando a grados extremos que ya cada vez vive más gente en la calle. En lugares tan fríos como es el altiplano, igual duermen en la calle, de estar tan ebrios. En cuanto al consumo de drogas, todavía no ha llegado con tanta fuerza estas mezclas, estas drogas de laboratorio. Todo es un poco más artesanal y si quieren conseguir la cocaína, consiguen la que se supone que es la mejor cocaína, queda la peor, aún así hay mucha facilidad para encontrarla. Sin embargo, todavía no es tanto el consumo. Lo que pasa es que yo vuelvo otra vez, lo mencionaste a García Márquez, a Macondo, a 100 años de soledad. Yo creo que ellos lo que hacen es reflejar una parte de la realidad, con mucho talento, con algo de imaginación, pero en definitiva, ¿de dónde se alimentan? Se alimentan de la realidad. Lo que pasa es que seguramente para mucha gente que está escuchando el programa, o que puede conversar con el doctor Yaría, con el licenciado Letiere, o con vos, Adriana, esto que estamos relatando no forma parte de su mundo, y no tiene por qué formar parte de su mundo, porque nadie se los cuenta. Entonces, por ahí, ¿cómo trasciende esto en los medios de comunicación? Cuando el hecho es policial, y si es posible, si hay muertos. El hecho policial habla de Rosario, de los narcotraficantes, de los pacientes, pero el tema central, que es el avance de las adicciones, el avance del alcohol, que es terrible, droga legal, el avance de la marihuana y los daños cerebrales, esto no aparece en programas específicos que puedan instruir a la gente. Mira, Alberto, a veces estamos tan imbuidos en la realidad, en el apuro, en la urgencia. Todo se va moviendo en virtud de donde está el dinero.
Para comprar drogas necesitas dinero o algo para cambiar. Resulta que desde hace un tiempo empezaron con esas idioteces, discúlpenme la palabra, no es por agresiva, pero realmente eso es para idiotas, el último día de no sé qué. La hago corta, este fin de semana salió en todos los diarios, frente a Tecnópolis, yo voy a caminar ahí con mi perro, ya cada vez más temprano, antes de las 9, porque ya no se puede estar por momentos los fines de semana, sobre todo y los feriados. Hay un parque hermoso, es el Parque Saavedra, pero el que está frente a Tecnópolis, no el otro. Bueno, ahí se juntan cientos, miles de chicos, paran autos, camionetas, a vender sustancia, y este fin de semana bajaron banditas donde te robaban los celulares, que es otro de los productos fáciles de vender, a muy buen dinero. Entonces, están regalados, porque esas costumbres de hacer descontroles en un parque son pan comido. Paran con 3, 4, 5 motos. ¿O por qué crees que están robando tantas motos hoy en día? Y no están robando motos de alta gama, ¿eh? Están robando motitos de 110, 120, 150 centímetros cúbicos para repartir sustancia. Lo cuentan pero esto no lo invento yo, no tengo tanta imaginación. Lo único que hago es preguntarle a los pacientes, ¿cómo hacías para cuánto es mantener tu consumo? Por ejemplo, a un muchacho que es recolector, ¿cuánto es tu consumo mensual de sustancia? Viviendo con una esposa, con 2 hijos y todo. Mira, es muy fácil, dice, yo agarro mi sueldo, entre el 50 y el 70% es para el consumo. Dame una idea, y estamos hablando de 60, 70, 80 mil pesos por mes en consumo de sustancia. Es decir, atención que hay pocos negocios de esta magnitud. Y es casualidad que el tema, que el otro día capturan a una persona en Qatar, pero la droga salía por Rosario. ¿Qué somos, privilegiados? ¿Somos prolijos? Es la Argentina no solamente que te va a sorprender por Messi o por grandes jugadores de fútbol, por grandes científicos, por 6 premios Nobel. No, te va también a sorprender por eso. Entonces, cuando yo hablo con funcionarios, los que saben de qué estamos hablando, no me hablan de la hidrovía, me hablan de la narcovía. Hoy estoy más espiritual, porque lo que dice Osvaldo es tal cual, pero yo creo que nos hemos olvidado del sustento espiritual de una sociedad, ¿no? Que es un poco lo que vos viviste hoy, lo que siempre Osvaldo habla de la abuela, de la tía, o sea, los encuentros. Hay un déficit de encuentros, hay un déficit de intimidades y hay un déficit de relaciones sociales sanas. Nosotros tenemos un paciente que tenía boliches y que él nos contaba cómo arreglaba todo para que no lo molestaran. O sea, ahí podían entrar libremente cualquiera a vender. Y aprendí mucho en mi juventud de un sacerdote que seguía a Carl Rogers. Carl Rogers era un psicoterapeuta no directivo, se llamaba. Y Carl Rogers le preguntaron, ¿por qué hace usted esto, que usted tiene tan buen resultado? Dice, yo soy un buen jardinero. Mi arte es, a mí me gusta ser jardinero. Paso gran parte del tiempo en mis tareas de jardín. Y ahí aprendí a hacer psicoterapia. Hacer brotar las flores es un pasatiempo que yo disfruto plenamente. Ahí también tengo fracasos. Es como trabajar con los seres humanos, pero procurándole las condiciones propicias se obtienen buenos resultados. Me encanta hacer brotar las cosas, las plantas, las ideas y la humanidad. ¿Te das cuenta? Que es un poco el suelo nutricio. Jorge Saurí, que era amigo de este padre Ardiles, falleció, que estudió con Carl Rogers en Estados Unidos, decía que tiene que haber una urdimbre. Si no hay urdimbre, no crece nada, Alberto. Esto me hacía acordar a una película que fue la consecuencia de un libro de un polaco, Jerzy Kosinski, que se llamó Desde el Jardín, interpretada magistralmente en el cine por Peter Sellers y Shirley MacLaine, que el tipo termina siendo presidente de los Estados Unidos. No sé si ustedes se acuerdan, es fantástica. Y el tipo de lo único que sabía era de plantas. Y cuando, como lo sobreestiman, y cuando le preguntan cómo tiene que hacer para determinado problema político, problema económico, él contesta como trataría el jardín. Y le parecen geniales a Shirley MacLaine, que es la esposa del presidente, y al propio presidente. Desde el Jardín, recomiendo verla porque tiene mucho que ver con lo que terminaste de leer vos, Juan. Vamos a hacer una nueva pausa, la última, un poco de música y enseguida continuamos. Vamos entrando ya en la parte final del programa de hoy, Adicciones, con la presencia de Adriana Lanza, psicoterapeuta boliviana, que ella nos estuvo pintando recién un panorama muy lindo de lo que es Bolivia, con sus propias
características, con sus conductas de altiplano, con el tema del alcohol, Adriana, porque ustedes porque viven en el altiplano, pero acá no vivimos en el altiplano, vivimos en la llanura y también hay mucho alcohol. Y vos sabés que un común denominador que yo encuentro en los testimonios de los pacientes es que el consumo de alcohol o de sustancias básicamente es para tapar. Eso me pareció fantástico. Parece sencillo, pero es muy profundo. Bueno, ahora que hablabas de la perspectiva que yo di desde el altiplano, creo que me faltó esta otra parte, porque Bolivia también es Amazonía, y ahí seguimos con tradiciones, tenemos muchos pueblos indígenas y que consumen hierbas y hacen una serie de rituales, digamos, ceremoniales, místicos, y ahí la gente de la urbe está pensando en seguir estos rituales y hay mucho consumo de ayahuasca, de otras hierbas que los conducen a un conocimiento de lo superior aparentemente, pero terminas viendo a todo este grupo de gente en una fase en que ya están tocados por eso, ¿no? Los objetivos de vida se pierden, se diluyen y no están logrando alcanzar metas o tener ese plan de vida del que tanto hablamos para una rehabilitación, ¿no? No me acuerdo muy bien cuál era la pregunta que decías, pero vuelvo al concepto del jardín. Por algo tenemos el jardín de niños, el jardín de infantes, donde queremos cultivar a los niños y niñas para que crezcan de manera autónoma, que crezcan emocionalmente. Y ese es mi trabajo en un colegio muy pequeñito en La Paz y puedo decir que no es lo común. Hemos hablado mucho, el doctor Yaría nos habló en el diplomado mucho sobre la prevención y creo que hay que hacer mucho hincapié al respecto, cómo es posible trabajar la prevención desde un jardín infantil hasta la secundaria, hasta los altos niveles, y creo que ahí está el tema que tenemos que plantearlo y que tienen que aparecer las políticas públicas y trabajar desde ahí, cosa que en Bolivia no existe, no es un plan, ni siquiera en las leyes está figurada la posibilidad de prevención del consumo. La rehabilitación o el trabajo al respecto es muy incipiente, ¿no? No hay un conocimiento propio del tema o se ha quedado como detenido en esta etapa política en que estamos en Bolivia. Realmente han habido muchas cosas que se han empezado a diluir, pequeños avances que ya habían al respecto se han quedado en nada. Entonces ese es un tema que me trae también acá. Yo quiero hacer propuestas en mi país y se empieza de a poquito, primero con esta experiencia que transforma a cualquier persona que la viva. Recién el doctor Yaría decía que él prefería la espiritualidad y me parece muy bien, me parece fantástico, yo creo que es la esencia de la existencia. Pero vos sabés que con el año litúrgico, que termina a final de noviembre, comienza el Adviento. Y el Adviento es la etapa preparatoria para la Navidad. Y el Adviento significa la espera. Y la espera tiene que ver con la esperanza. Y si bien yo tengo fe, hay veces que me cuesta mucho trabajo encontrar la esperanza. Porque frente a todo lo que estamos describiendo, yo digo, hay que tener fe. Hay que tener esperanza, claro que sí, pero me da la sensación que estamos perdiendo por goleada. Sí, lo que pasa es que es una época. Nosotros formamos parte de un segundo de la historia. Lo que va a venir seguramente después del apocalipsis viene el sol, viene la luz. Yo creo que nosotros estamos pasando por un tiempo nublado. Fabio Paz hablaba de que hay tiempos nublados en la cultura. Estamos pasando por un tiempo nublado. Erich Fromm decía que el hombre se refugia en el anonimato, en una sociedad tecnológica como esta, donde todo el mundo está con celulares y no hay encuentros humanos ni intimidades, se refugia en la masa. Yo te conté la historia de una persona que su organización política le dijo, te tenés que tratar. Y yo le dije, escúcheme, y si su organización política le dice, vení para acá que tenemos que movilizarnos, y yo me voy. Bueno, pero aclarar, o sea, el hombre que tenía que tratar de una adicción. O sea, el hombre ha perdido lo que Erich Fromm llamó el miedo a la libertad. El hombre tiene miedo a ser libre, a dirigir su propia vida, su responsabilidad, y se refugia en el anonimato de la masa, en el anonimato de la masa. Y entonces, si le dice, mira, anda para allá, va para allá. Entonces, por eso yo creo que lo que vio usted, Adriana, hoy fue
una reunión muy tocante, muy espiritual, que es un poco lo que yo leí, ¿no? Así yo pienso hoy, después de tantos años, la psicoterapia. Va a venir un paciente dentro de unas horas, iba a salir campeón y perdió una carrera, pero yo lo felicité y se puso a llorar, lo llamé, porque él salió número 35 en la clasificación y llegó octavo. Digo, ganaste 27 puestos. ¿Cómo hiciste? Se puso a llorar. Se le había roto el motor en la clasificación y salió del puesto 35. Estás hablando de un paciente que es corredor de autos y está acá. No, ya está de alta. Está de alta, bueno. Bueno, es una hermosa persona, pero con una necesidad de una ternura paternal muy fuerte. Él se puso a llorar, porque yo le valoricé que pasó 28 puestos a 250 kilómetros por hora. ¿Te das cuenta vos? Ya nos vamos. Yo sigo recordando lo que dijo este personaje fantástico que no me olvidaré nunca más, que es David, que dijo, yo lo único que hago es escucharlos y se produce un efecto mágico. ¿Nos vamos? Nos vamos, agradecemos a Ricardo que permite todo esto y los datos y lo que hablamos es para reflexionar y generalmente la idea nuestra es que la esperanza se reparte y se distribuya, ¿no? No es para bajonear ni nada por el estilo, sino que datos concretos para hacer cosas concretas. Bien, Adriana, un placer haberte tenido en el programa, que se repita. Gracias, yo me voy con los ojos de asombro y el aliento a flor de piel y con muchas ganas de continuar, ¿no? Esto realmente es un motor. Gracias. Bien, Ricardo, también gracias a vos por tu infinita y valiosísima colaboración programa tras programa. Lo dejamos todos en tus manos. Nosotros nos reencontramos dentro de 7 días por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.